El amor que persigues no empieza en la otra persona, empieza en el lugar exacto donde nadie más puede entrar, porque antes de que alguien te elija, antes de que te busque, antes de que te mire distinto, ya existe una decisión silenciosa que lo provoca todo, y hoy vas a descubrir por qué ese punto invisible es el único que realmente importa. Hay algo que casi nadie te dice cuando hablas de amor correspondido, y es que no estás esperando un mensaje, un gesto o una confirmación externa. Estás esperando sentirte seguro por dentro, porque cuando esa seguridad no existe, incluso el amor recibido se vuelve frágil y sospechoso, como si en cualquier momento pudiera desaparecer. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar no intenta convencerte, intenta despertarte. Y si permites que estas ideas bajen del pensamiento al cuerpo, algo muy concreto empezará a cambiar en la forma en que los demás reaccionan contigo, incluso esa persona que hoy sientes distante. Neville Goddard no hablaba del amor como algo que se conquista, lo entendía como algo que se permite, porque para él la realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que asumes como verdadero, especialmente en silencio, cuando nadie te está observando y no estás intentando demostrar nada. Imagina por un momento que no necesitas hacer nada para que te amen, que no necesitas explicarte mejor, mejorar tu apariencia o volverte más interesante, y observa la resistencia que aparece dentro de ti, porque esa resistencia es la prueba exacta del lugar interno desde donde estás creando tus relaciones. La mayoría de las personas cree que ama desde el corazón, pero en realidad ama desde la herida, desde el miedo a no ser suficiente, desde la urgencia de ser elegido. Y cuando ese es el punto de partida, el otro no se encuentra contigo, se encuentra con tu necesidad y responde a ella. Neville decía que el otro es un espejo vivo de tu autoimagen, no de tus palabras ni de tus intenciones, sino de la historia emocional que te cuentas sobre quién eres cuando amas, cuando esperas, cuando te expones, y esa historia se proyecta con precisión matemática en la conducta ajena. Tal vez has notado que ciertas dinámicas se repiten, que das más de lo que recibes, que te esfuerzas por sostener algo que nunca termina de afirmarse, y aunque cambies de persona, el patrón regresa, porque no es el otro quien se va, es una versión interna tuya la que sigue pidiendo validación. Aquí es donde la ley de asunción se vuelve profundamente transformadora, porque no te pide creer en algo imposible, te pide aceptar una identidad distinta, una en la que ser amado no es un evento ocasional, sino un estado natural, tan obvio que ya no necesitas comprobarlo. Cuando asumes internamente que eres amado, no como afirmación forzada, sino como sensación íntima, tu cuerpo se relaja, tu mirada cambia, tu tono se suaviza y sin darte cuenta dejas de perseguir. Y esa retirada energética es lo que crea espacio para que el otro se acerque. No es magia, es coherencia emocional. Porque nadie puede sostener una posición dominante frente a alguien que no está pidiendo nada. Y cuando dejas de pedir amor, lo invitas. Cuando dejas de esperar señales, las recibes, porque ya no estás mirándote a ti mismo como carente. Neville explicaba que toda relación es una conversación entre estados de conciencia, y si tu estado es el de alguien que se siente elegido, valorado y deseado, esa conversación cambia de tono sin necesidad de palabras, como si el guión invisible de la relación se hubiera reescrito. Piensa en una escena cotidiana,
un mensaje que llega sin ansiedad, una invitación espontánea, una respuesta cálida que antes no existía, y entiende que no ocurrió porque hiciste algo distinto afuera. Ocurrió porque dejaste de negociar tu valor por atención, y eso se siente. El amor correspondido no nace cuando el otro cambia, nace cuando tú ya no necesitas que cambie para sentirte completo, y esa paradoja es incómoda para la mente, pero liberadora para el corazón, porque devuelve el poder a donde siempre debió estar. Ahora quiero que observes con honestidad cómo te sientes cuando piensas en esa persona, no lo que deseas que ocurra, sino lo que sientes realmente, porque ahí está la clave. Y si lo que aparece es tensión, expectativa o miedo a perder, no es amor lo que estás viviendo, es apego. Neville no proponía eliminar el deseo, proponía purificarlo, llevarlo a un lugar donde ya no nace de la falta, sino de la plenitud, porque solo desde ahí el deseo puede manifestarse sin distorsión, sin juegos, sin silencios incómodos ni ausencias inexplicables. Aquí aparece una idea avanzada que pocos comprenden, y es que el otro no tiene libre albedrío frente a la imagen que sostienes de ti mismo en relación a él, porque esa imagen define el rol que ambos interpretan, y mientras no cambie, la escena se repite. No se trata de controlar a nadie, se trata de liberar al otro del papel que tú mismo le asignaste sin darte cuenta, porque cuando te ves como alguien difícil de amar, el otro actúa desde la duda, y cuando te ves como alguien naturalmente amado, el otro responde desde la cercanía. Este cambio no es mental, es sensorial, y por eso Neville insistía en la imaginación como experiencia, no como fantasía, porque lo que imaginas con sensación se convierte en identidad, y la identidad siempre precede a la experiencia externa. Antes de continuar, vamos a hacer un primer ejercicio, no para atraer a nadie, sino para reposicionarte internamente, porque sin este paso, todo lo demás se vuelve esfuerzo. Y el amor nunca responde al esfuerzo, responde a la certeza. Cierra los ojos por un momento y lleva la atención al pecho. No intentes visualizar a nadie, solo permite que aparezca la sensación de estar a salvo emocionalmente, como si fueras sostenido por algo más grande que tu historia personal, y respira ahí sin corregir nada. Ahora imagina que esa seguridad tiene una voz, y que esa voz no pide, no explica, no se justifica, solo afirma silenciosamente que eres suficiente tal como eres, y deja que esa frase se asiente en el cuerpo como una verdad antigua que vuelve a casa. Neville llamaba a esto nacer en Cristo, no como religión, sino como despertar a la identidad interna que no depende del mundo para sentirse completa, porque Cristo, en su enseñanza, es la conciencia de ser, y cuando naces ahí, el amor deja de ser búsqueda y se vuelve reflejo. Permanece unos segundos en esa sensación sin intentar cambiar nada más, porque este es el punto de partida real. Y desde aquí, en la siguiente parte, comenzaremos a ver cómo este nuevo estado empieza a reorganizar vínculos, reacciones y resultados de forma natural y precisa. Recuerda esto mientras avanzamos, no estás intentando que alguien te ame, estás recordando quién eres cuando no dudas de tu valor, y desde ese lugar, el amor no se pide, se reconoce. Cuando el estado interno se mueve, la realidad no avisa, no hace ruido, no anuncia el cambio, simplemente empieza a responder de otra manera.
y muchas personas lo confunden con suerte o coincidencia, sin notar que el giro ya ocurrió dentro y que lo externo solo está alcanzando esa nueva frecuencia. Aquí es donde la mayoría abandona, porque espera una transformación inmediata y dramática, sin entender que el amor correspondido no irrumpe, se desliza, se vuelve natural, cotidiano, casi obvio, como si siempre hubiera estado ahí y recién ahora pudieras verlo, sin filtros ni expectativas. Neville explicaba que la realidad es lenta solo cuando seguimos observándola desde el viejo yo, porque mirar con ansiedad es seguir afirmando ausencia. Y cada vez que revisas si el otro cambió, refuerzas la identidad que todavía necesita confirmación, aunque ya estés en proceso de cambio. El estado de ser amado no se sostiene con vigilancia, se sostiene con descanso interior, y ese descanso se nota en lo simple, en cómo ya no interpretas cada gesto, en cómo una demora no activa miedo, en cómo el silencio del otro deja de sentirse como rechazo personal. Cuando alguien deja de reaccionar, el entorno reacciona, porque toda relación es un sistema dinámico que busca equilibrio, y si tú sales del lugar de la carencia, el otro se ve forzado a ocupar un lugar distinto, no por obligación, sino porque la antigua dinámica ya no funciona. Piensa en una cuerda tensa que de pronto se afloja de un lado. El otro extremo siente el cambio de inmediato, aunque no sepa explicarlo. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando tu identidad emocional deja de empujar, reclamar o sostener desde el esfuerzo. Neville no enseñaba a manipular emociones ajenas, enseñaba a habitar un estado tan coherente que la manipulación se vuelve innecesaria, porque cuando eres estable internamente, ya no necesitas controlar el resultado, y esa ausencia de control es profundamente atractiva. Muchas personas creen que el desapego es frialdad, pero en realidad es presencia sin miedo, es interés sin urgencia, es apertura sin dependencia, y cuando alguien se encuentra con eso, responde desde un lugar más auténtico, porque ya no siente que debe protegerse. Aquí aparece un punto crucial que suele malinterpretarse, y es que no necesitas olvidar a la persona ni renunciar al deseo. Lo que necesitas es dejar de usarla como fuente de identidad, porque nadie puede sostener ese peso sin tomar distancia. Cuando tu sensación interna de ser amado no depende de una respuesta específica, tu energía cambia de dirección, y esa nueva dirección permite que el otro se acerque sin sentir que debe llenar un vacío, porque ya no hay vacío que llenar. Neville hablaba del yo soy como la causa primera, y en el amor esto significa que antes de decir quiero que me ame, debes habitar el yo soy alguien amado, no como afirmación repetida, sino como postura emocional que se expresa sin palabras. Observa cómo te comportas cuando te sientes elegido, cómo caminas, cómo hablas, cómo escuchas, y compáralo con cómo actúas cuando dudas de tu valor, porque esas dos versiones no reciben el mismo trato del mundo, aunque pidan lo mismo. El error más común es intentar aplicar la ley de asunción como técnica, como ritual, como algo que haces durante unos minutos para luego volver al viejo personaje, y eso no transforma nada, porque la ley responde a la constancia del ser, no a la intensidad del intento. Transformar una relación no es convencer al otro, es dejar de convencerte de que algo te falta, y esa renuncia interna crea un silencio nuevo donde antes había ruido emocional, y en ese silencio
el otro empieza a escucharte de verdad. Quiero contarte una historia breve, no como ejemplo ideal, sino como reflejo de un patrón común que se rompe cuando el estado interno cambia, porque entenderlo desde la experiencia ajena ayuda a soltar la lucha propia. Ella llevaba años sintiendo que siempre daba más, que siempre estaba disponible, que siempre esperaba una señal que confirmara su lugar, y aunque la relación no era explícitamente negativa, tampoco avanzaba, como si estuviera suspendida en una ambigüedad constante. Cuando dejó de imaginar conversaciones futuras y empezó a habitar la sensación de ser suficiente ahora, algo se desplazó, no se volvió distante, se volvió tranquila, y esa tranquilidad fue interpretada por el otro como valor, no como indiferencia. Sin explicaciones ni reclamos, la dinámica se reordenó, las iniciativas se equilibraron, la comunicación se volvió más clara, y ella no hizo nada nuevo afuera. Solo dejó de sostener una versión de sí misma que necesitaba ser validada. Esto no significa que siempre el resultado sea el mismo rostro. A veces el amor correspondido llega en otra forma, pero siempre llega en coherencia con el estado que sostienes, porque la ley no falla, solo responde con precisión. Aquí es importante una advertencia honesta, y es que cuando cambias de estado, algunas relaciones se caen, no por castigo, sino porque estaban sostenidas por la antigua versión de ti, y cuando esa versión desaparece, ya no hay estructura que las mantenga. Neville nunca prometió conservar lo viejo, prometió manifestar lo verdadero, y a veces lo verdadero no es esa persona, sino la experiencia de ser amado sin condiciones, aunque llegue desde otro lugar que aún no puedes ver. El amor correspondido no es aferrarse a alguien específico, es alinearte con una identidad que atrae vínculos recíprocos, presentes y claros. Y cuando entiendes eso, la ansiedad por un nombre propio empieza a disolverse. Ahora vamos a profundizar en un ejercicio más avanzado, no para imaginar escenas con la persona deseada, sino para consolidar el estado interno desde el cual cualquier relación se manifiesta con equilibrio y verdad. Busca un momento de quietud y lleva la atención a una situación pasada donde te sentiste genuinamente valorado, no necesariamente en pareja. Puede ser una amistad, una mirada, un gesto simple, y revive la sensación sin narrarla mentalmente. Permite que esa sensación se expanda en el cuerpo, como si fuera un clima interno que no depende del recuerdo, y cuando esté presente, afirma internamente, sin palabras, que ese estado es tu base, no una excepción. Neville enseñaba que sostener el sentimiento es más importante que la imagen, porque la imagen puede variar, pero el sentimiento define la experiencia, y cuando haces del sentimiento de ser amado tu hogar interno, la realidad se reorganiza alrededor. Este ejercicio no busca crear emoción artificial, busca recordar algo que ya conoces, porque nadie llega a esta enseñanza sin haber amado o sido amado alguna vez, aunque haya sido brevemente, y esa memoria es suficiente para reconstruir una identidad. Nacer en Cristo, en este nivel, significa dejar de vivir desde la historia del abandono y comenzar a vivir desde la conciencia que no se define por pérdidas pasadas, porque Cristo, como símbolo, es la identidad que no puede ser rechazada. Cuando te mueves desde esa conciencia, las heridas no desaparecen, se reinterpretan, dejan de ser pruebas de que algo falta
y se convierten en evidencia de que creciste. Y esa reinterpretación cambia la energía con la que te presentas al mundo. El otro ya no se encuentra con alguien que espera ser elegido, se encuentra con alguien que ya se eligió, y frente a eso solo hay dos opciones: acercarse con verdad o retirarse sin conflicto, porque la manipulación ya no tiene espacio. Llega un punto en este proceso donde ya no estás esperando señales, porque algo dentro de ti se acomodó de una forma silenciosa y firme, y esa firmeza no necesita resultados inmediatos para sostenerse, porque ahora sabes desde dónde estás viviendo y no quieres volver atrás. Aquí el amor deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia, porque cuando tu identidad ya no gira alrededor de ser elegido, la realidad no tiene más opción que reflejar coherencia, y lo que llega no viene a completar un vacío, viene a compartir una plenitud. Neville diría que este es el momento en que el deseo se cumplió antes de verse, porque ya no lo imaginas desde la falta, sino desde la familiaridad, como algo que encaja contigo sin esfuerzo, sin dramatismo, sin juegos de poder ni silencios que duelen. Es importante entender que el amor correspondido no siempre grita, muchas veces susurra, se presenta como paz, como claridad, como una sensación de hogar que no exige pruebas constantes, y si estás atento, notarás que eso vale más que cualquier intensidad pasajera. Cuando el estado interno se consolida, las personas que se acercan lo hacen con mayor honestidad, porque ya no estás disponible para dinámicas ambiguas, no porque pongas límites duros, sino porque tu energía ya no negocia su valor a cambio de atención. Aquí se revela una verdad incómoda pero liberadora, y es que el amor que no llega cuando cambias de estado no era amor alineado contigo, era apego disfrazado, y dejarlo ir no es perder, es afinar la frecuencia de lo que permites. Neville insistía en que no debes preguntarte cuándo o cómo, porque esas preguntas pertenecen al antiguo yo que desconfiaba del proceso, y cuando vuelves a ellas, retrocedes al estado que duda, aunque ya hayas avanzado internamente. El verdadero dominio de la ley de asunción aparece cuando sigues viviendo desde la nueva identidad, incluso cuando nada parece moverse afuera, porque en ese punto ya no dependes del reflejo inmediato, confías en la causa que ya sembraste. Piensa en esto con honestidad. Si hoy alguien se acercara desde la confusión o desde el mínimo esfuerzo, ¿seguirías ahí? Y si la respuesta es no, entonces algo ya cambió profundamente, aunque todavía no tenga forma visible. El amor correspondido no tolera la autotraición, y cuando te eliges internamente, el mundo deja de presentarte opciones que requieren que te abandones, no por castigo, sino porque ya no resuenan contigo. Ahora vamos a realizar el ejercicio final, no como técnica, sino como cierre simbólico de este tránsito interno, porque todo proceso necesita un acto consciente que marque el antes y el después, incluso cuando ocurre en silencio. Busca un momento de quietud y coloca una mano sobre el pecho, respira profundo y recuerda quién eras cuando el amor dolía más de lo que nutría, no para revivirlo, sino para reconocer que esa versión ya no te gobierna. Ahora permite que emerja la sensación de ser suficiente sin condiciones, no perfecta, no ideal, suficiente, y deja que esa sensación se asiente como una verdad corporal, no como una idea que debes sostener con esfuerzo. Desde ese estado, imagina tu vida avanzando con relaciones claras,
recíprocas y presentes. No imagines rostros específicos, imagina la calidad del vínculo, la tranquilidad, la risa sin tensión, la certeza sin miedo. Neville llamaría a este momento nacer en Cristo, porque Cristo no es una figura externa, es la conciencia despierta que sabe quién es antes de cualquier circunstancia, y cuando naces ahí, el amor ya no es una prueba, es una expresión. Nacer en Cristo es dejar de pedir permiso para existir emocionalmente, es dejar de cargar viejas historias como identidad, es permitirte vivir desde la certeza de que amar y ser amado es natural cuando no te contradices internamente. Desde este lugar, el otro no tiene poder sobre tu valor, pero sí tiene espacio para encontrarte de verdad, y solo ahí el amor correspondido puede sostenerse sin miedo, sin persecución, sin desgaste. Si esa persona específica vuelve, lo hará desde otro lugar, y si no vuelve, algo más alineado llegará, porque la ley no responde a nombres, responde a estados, y tú ya no eres el mismo estado que antes. Recuerda esta frase y deja que te acompañe después de este video. El amor no se atrae cuando lo buscas, se manifiesta cuando te conviertes en alguien que ya no duda de merecerlo, y desde ahí todo encuentra su lugar.